Mis queridos estudiantes, vamos a continuar hablando de la escuela hedonista. Recordarles a todos lo importante que es ir tomando apuntes. Entonces, quiero hacer un pequeño cuadro para que logremos entender mejor. El hedonismo es entendido como el placer. ¿Para qué el placer? Para suspender el dolor, y el objetivo que nosotros damos a entender o que hemos explicado es eh, para dar el placer a la vida desde los sentidos y las actividades, ¿sí? Por eso es la razón de ser de la vida, mantener el placer, pero desde las actividades y sobre todo desde la parte sensorial de los sentidos. Bueno, entonces nosotros habíamos explicado el hedonismo como la doctrina ética, ¿sí? Donde el único bien es el placer y el único mal es el dolor. Por ende, la felicidad es el placer para el ser humano. El placer es el único y supremo bien, ¿sí? Existe un hedonismo absoluto y el hedonismo mitigio, ¿sí? Entonces, el hedonismo absoluto afirma que el único bien es el placer sensible y el único mal el dolor sensible. Ahí está. ¿De esto de dónde lo toma? La doctrina de Sirene, ¿sí? Y el hedonismo mitigo sostiene que el placer es el bien del hombre, ¿sí? Pero aún a una clara preferencia al placer espiritual sobre el sensible, que es la doctrina de Epicuro, ¿sí? Entonces, aquí están los dos elementos que se retoman de las anteriores escuelas o de las escuelas del hedonismo, ¿sí? Las dos escuelas clásicas del hedonismo, formuladas en Grecia antigua, son la escuela eh, sirenaica y los epicuros. Entonces vamos a mirarla muy bien. Yo quiero que ustedes por favor tengan claridad de lo que esta diapositiva nos ha mostrado, ¿sí? Ese hedonismo absoluto que afirma el único bien es el placer sensible, es decir, el de los sentidos, de los cinco sentidos. Y ¿cuál es el único mal? El dolor. O sea, se evita totalmente el dolor. Y el hedonismo mitigo sostiene que el placer es el bien del hombre, ¿sí? O sea, la satisfacción del hombre es buscar el placer, pero aquí hay una opción por el placer espiritual sobre el sensible. Eso lo toman de la doctrina de Epicuro. Entonces, que esa sería, ahí retoma los elementos de la ataraxia. Entonces, vamos a mirar las dos escuelas clásicas que surgen del hedonismo, ¿sí? La escuela sirenaica y la escuela de los epicuros. Bueno, entonces viene la escuela sirenaica. ¿Qué plantea? Plantea que los deseos personales se deben o se debían satisfacer de inmediato, ¿sí? Por encima de lo que sea y sin importar los demás. Entonces, la escuela sirenaica de los siglos IV y III antes de Cristo fue fundada por Aristipo de Cirene, ¿sí? Eh, ¿Qué es importante? Fue una de las más antiguas escuelas socráticas y enfatizaba solo un lado de las enseñanzas de Sócrates, con base en la afirmación de Sócrates de que la felicidad es uno de los bienes de la acción moral. Aristipo mantenía que el placer era el bien superior, decía que las gratificaciones corpóreas que consideraba intensas eran preferidas a las mentales. Entonces, aquí este tema es muy importante de la escuela sirenaica. Quiero que lo tomemos unos buenos resúmenes, despacio y con calma, no hay afán, ¿sí? Pero sí me interesa, mis queridos estudiantes, que tengamos claridad de cuál es el aporte de la escuela sirenaica a el hedonismo, ¿no? Muy bien. Y la escuela de los epicúreos, la felicidad consistía en vivir
en continuo placer. ¿Por qué? Porque el placer es concebido como algo que excita los sentidos. Epicuro entendía por placer la ausencia del dolor, ¿sí? Epicuro, que es el fundador de la escuela de los epicúreos, ¿sí? Entonces, Epicuro formuló algunas recomendaciones con respecto a las categorías del placer. Dice, debemos satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible, ¿sí? Necesitamos aprender, dice, a satisfacer los deseos naturales, comer, dormir, ¿sí? Y todas las necesidades que nosotros conocemos. Podemos perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción de nuestro corazón, no refiriéndose a uno mismo, sino de tratar de llevar el egoísmo al placer de otra persona, ¿sí? No debemos arriesgar la salud, la amistad o la economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro, ¿sí? Entonces, estos son los elementos importantes que nosotros logramos entender de Epicuro, ¿sí? Bueno, muy bien. Mm, Entonces, la filosofía epicuria ganó un gran número de adeptos, fue una importante escuela de pensamiento que perduró 7 siglos después de la muerte de su creador. Hacia la Edad Media decayó y fueron destruidos casi todos sus escritos. El epicureísmo identificaba el placer con la tranquilidad, ¿sí? Ahí para que logremos entender. El epicureísmo identificaba el placer con la tranquilidad y enfatizaba la reducción del deseo sobre la adquisición inmediata del placer. Epicuro argumentaba que el placer más alto consiste en una vida simple, moderada, complementada con discusiones filosóficas entre amigos. En síntesis, Epicuro entendía el placer con la ausencia del dolor. Vamos a mirar 3 pensadores del hedonismo. Ya miramos las 2 escuelas, ahora vamos a mirar 3 pensadores del hedonismo. ¿Listo? 3 pensadores. El primero, Aristipo de Cirene, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Del año 435 a.C. al año 350 a.C. Fue un filósofo griego, fundador de la escuela cirenaica, que identificaba el bien con el placer, ¿sí? Samos, aproximadamente año 341 a.C. en Atenas, 270 a.C., también conocido como Epicuro de Samos, un filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Y Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, año 99 a.C., y hasta el año 55 a.C. Poeta y filósofo romano, es autor de un largo poema didáctico en algo más de 7.400 hexámetros. Escribe un libro sobre la naturaleza de las cosas, distribuidos en 6 libros. ¿Acaso la mayor obra de la poesía de Roma? En el que se divulga la filosofía y la física atomista de Epicuro y la física atomista de Demócrito. Estos son los filósofos que aportaron a las escuelas y a la filosofía del hedonismo. Mis queridos estudiantes, vamos a hacer el resumen de esta diapositiva, de esta presentación. Por favor, muy importante que lo hagamos despacio, tenemos todo el tiempo, no lo hagamos rápido, sino hagámoslo despacio, pero bien hecho. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, a través del chat, por favor. Que sigan pasando un buen día.